Hay historias de amor que nacen con una mirada, otras con un beso, y otras, como la de hoy, comienzan con una promesa imposible. Él aceptó casarse con una mujer que amaba a otro hombre. Lo sabía desde antes de llevarla al altar. Sabía que su corazón pertenecía a alguien más y aún así, nunca intentó arrebatárselo. Mientras muchos habrían exigido obediencia o resentimiento, él tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esperaría el tiempo que fuera necesario para que ella eligiera amarlo por voluntad propia, aunque ese día jamás llegara. Isabela Navarro tenía apenas 30 años cuando su familia decidió su destino. Desde niña había aprendido que, en aquella casa, las hijas obedecían antes de opinar. Soñaba con construir una vida junto al hombre al que amaba, pero ese sueño terminó la tarde en que su padre anunció que ya había dado su palabra a otro. Alejandro Castillo era un trabajador honrado, respetado por todos, un hombre que había levantado su vida únicamente con el esfuerzo de sus manos. Para los demás era el esposo perfecto. Para Isabela, en cambio, era un desconocido con quien compartiría un futuro que nunca había elegido. Nadie imaginaba que aquel matrimonio nacido sin amor terminaría convirtiéndose en una de las historias más recordadas de toda la región. Porque el amor que cambia una vida no siempre llega con promesas apasionadas, ni con palabras bonitas. A veces aparece en el silencio de un desayuno preparado antes del amanecer, en unas manos cansadas que siguen trabajando para proteger a quien todavía no sabe quererlas, o en un hombre capaz de esperar durante años sin reclamar aquello que nunca quiso imponer. Y cuando Isabela descubrió quién era realmente el hombre con el que se había casado, comprendió que había confundido durante mucho tiempo la pasión con el verdadero amor. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿crees que una persona puede llegar a enamorarse de alguien con quien nunca quiso casarse? Tu respuesta puede ser muy distinta cuando esta historia termine. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo hasta el final. Alejandro Castillo llevaba años trabajando en la Hacienda Santa Esperanza cuando aquella tarde cambió el rumbo de su vida sin que él lo imaginara. Había llegado siendo apenas un muchacho, sin tierras, sin apellido importante y sin más riqueza que unas manos fuertes acostumbradas al trabajo duro. Con el paso de los años, se ganó el respeto de todos los habitantes del valle. Nunca faltaba antes del amanecer, nunca abandonaba una tarea a medias y jamás se le escuchó levantar la voz contra nadie. Mientras otros soñaban con hacerse ricos de la noche a la mañana, Alejandro solo repetía una frase que aprendió de su difunto padre: la tierra siempre termina devolviendo lo que uno le entrega con honestidad. Aquella manera tranquila de vivir hizo que don Ernesto Navarro comenzara a observarlo con otros ojos. Don Ernesto tenía una sola hija. Isabela era conocida por toda la región, no solo por su extraordinaria belleza, sino por la dulzura con la que trataba a cualquiera que cruzara su camino. Había crecido rodeada de viñedos, caballos y largas tardes ayudando a su madre en la casa principal de la hacienda. Sin embargo, detrás de aquella sonrisa, escondía un secreto que solo una persona conocía. Desde hacía más de 2 años estaba enamorada de Tomás, el hijo de un pequeño comerciante del pueblo vecino. Nunca habían podido verse libremente. Sus encuentros se reducían a breves conversaciones después de la misa dominical, alguna mirada durante las fiestas del pueblo y cartas escondidas entre las ramas del viejo olivo que marcaba el límite entre ambas propiedades. Para ella, aquello bastaba para imaginar un futuro entero. Tomás también prometía que algún día hablaría con don Ernesto para pedir oficialmente la mano de Isabela. Cada carta terminaba con la misma frase: «Solo necesito un poco más de tiempo». Y ella le creía. Guardaba aquellas cartas dobladas dentro de una pequeña caja de madera y cada noche las releía imaginando el momento en que ambos podrían caminar juntos sin esconderse de nadie. Mientras tanto, Alejandro seguía trabajando muy cerca de la familia Navarro, sin sospechar siquiera que el destino ya estaba escribiendo una historia completamente distinta para los tres. Una tarde, cuando la cosecha había terminado y los trabajadores descansaban bajo la sombra de los álamos, don Ernesto llamó a Alejandro para conversar a solas. El joven pensó que se trataba de algún asunto relacionado con las tierras, pero encontró al hacendado sorprendentemente serio. Después de unos segundos de silencio, el hombre habló con una tranquilidad que desarmó por completo a Alejandro. Le dijo que llevaba años observándolo,
que conocía su honestidad mejor que la de muchos hombres con fortuna y que deseaba convertirlo oficialmente en parte de la familia. Sin rodeos, le ofreció la mano de Isabela. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Apenas había cruzado algunas palabras respetuosas con la hija del hacendado. La admiraba desde la distancia, como cualquiera podía admirar una flor hermosa sin atreverse a tocarla, pero jamás se había permitido imaginar algo semejante. Preguntó, casi en un susurro, si ella estaba de acuerdo. Don Ernesto evitó responder directamente. Solo dijo que en aquella familia las decisiones importantes siempre las tomaban los padres y que Isabela sabría cumplir con su deber, como lo habían hecho las mujeres de generaciones anteriores. Alejandro salió de aquella conversación con el corazón dividido entre la ilusión y una extraña inquietud que no conseguía explicar. Esa misma noche, mientras Isabela ayudaba a su madre en la cocina, recibió la noticia que destruiría todos los planes que había construido durante años. Su padre ya había dado su palabra y el matrimonio se celebraría pocas semanas después. Intentó hablar, explicar que amaba a otra persona, pero nadie quiso escucharla. Con el rostro cubierto de lágrimas corrió hasta el viejo olivo donde acostumbraba esconder las cartas de Tomás y escribió una última nota desesperada. Le pidió que fuera por ella antes de que fuera demasiado tarde. Mientras doblaba aquel papel con las manos temblando, todavía estaba convencida de que el hombre que amaba aparecería para cambiar su destino, sin imaginar que la respuesta que recibiría cambiaría para siempre su forma de entender el amor. Isabela pasó toda la noche esperando una respuesta. Antes del amanecer, regresó al viejo olivo donde escondían sus cartas y encontró un pequeño sobre sujetado entre las ramas. Sus manos temblaban tanto que apenas consiguió abrirlo. Durante unos segundos creyó que Tomás le diría que la esperara junto al camino, que escaparían antes de que saliera el sol y comenzarían una nueva vida lejos de todos. Pero cada palabra escrita en aquella hoja fue apagando la esperanza que había alimentado durante años. Tomás decía que la amaba, pero que no podía enfrentarse a la voluntad de don Ernesto. Escribía que un hombre sin tierras jamás sería aceptado por aquella familia, y que lo mejor era dejar que el destino siguiera su curso. Terminaba deseándole felicidad al lado de su futuro esposo. En apenas unas líneas, el hombre por quien había llorado tantas noches renunciaba a luchar por ella. Cuando terminó de leer, Isabela permaneció inmóvil. No lloró de inmediato. El silencio dolía mucho más que las lágrimas. Rompió lentamente la carta y dejó que los pequeños pedazos fueran llevados por el viento entre los olivos. En ese instante comprendió que el hombre que había prometido cambiar su vida ni siquiera había sido capaz de intentarlo. Aquella herida era mucho más profunda que un matrimonio impuesto. Era el descubrimiento de que algunas personas aman mientras todo resulta fácil, pero desaparecen cuando el amor exige valentía. Mientras tanto, Alejandro ignoraba todo lo ocurrido. Había aceptado la propuesta con una condición que no dejó tranquilo a don Ernesto. Antes de dar una respuesta definitiva, pidió permiso para hablar personalmente con Isabela. No quería casarse con una mujer obligada. El hacendado rechazó la petición de inmediato. Le recordó que las decisiones familiares ya estaban tomadas y que la palabra dada no podía romperse. Alejandro guardó silencio. No insistió por respeto, pero aquella negativa dejó una inquietud que comenzó a crecer dentro de él. Los preparativos avanzaban con rapidez. Las mujeres del pueblo cosían el vestido de novia mientras los hombres levantaban una gran carpa para la celebración. Todos hablaban del matrimonio como si fuera motivo de alegría. Solo Isabela caminaba entre ellos como una sombra. Apenas respondía cuando alguien le dirigía la palabra. Su madre intentaba consolarla diciendo que el cariño llegaba con los años, pero aquellas palabras solo aumentaban el vacío que sentía. Cada rincón de la hacienda le recordaba la vida que estaba perdiendo sin haber tenido oportunidad de defenderla. 2 días antes de la boda, Alejandro vio por primera vez a Isabela de cerca. Ella llevaba un cesto con flores recién cortadas para decorar la pequeña capilla de la hacienda. Al pasar junto a él, tropezó con una piedra y el cesto cayó al suelo. Decenas de flores quedaron esparcidas sobre el camino. Alejandro se arrodilló de inmediato para ayudarla a recogerlas. Ninguno de los dos pronunció una palabra durante varios segundos. Cuando finalmente levantó la vista, vio unos ojos profundamente tristes, muy distintos a la sonrisa que todos describían.
En ese instante comprendió que aquella mujer no estaba nerviosa por casarse. Estaba sufriendo. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Por primera vez, dudó de la decisión que había aceptado. Si el corazón de Isabela pertenecía a otro hombre, ¿tenía derecho a ocupar un lugar que nunca le había sido ofrecido? Mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de madera de su pequeña habitación, tomó una decisión que nadie esperaba. Si al día siguiente confirmaba que Isabela no deseaba aquel matrimonio, sería él mismo quien encontraría la manera de devolverle la libertad, aunque eso significara renunciar al único sueño que alguna vez había imaginado para sí mismo. La mañana de la boda amaneció envuelta en una extraña tranquilidad. El cielo estaba completamente despejado. Las campanas de la pequeña capilla comenzaron a sonar y los vecinos llegaron vestidos con sus mejores ropas para celebrar una unión que todos consideraban afortunada. Nadie imaginaba el peso que Isabela llevaba en el pecho mientras su madre acomodaba cuidadosamente el velo sobre sus hombros. Frente al pequeño espejo de madera, apenas lograba reconocer a la mujer que tenía delante. No veía a una novia. Veía a alguien despidiéndose en silencio de la vida con la que siempre había soñado. Mientras tanto, Alejandro esperaba afuera de la capilla. En lugar de la alegría habitual de un hombre que está a punto de casarse, llevaba consigo una inquietud que no lo había abandonado desde la conversación con don Ernesto. Observaba a los invitados sonriendo, a los niños corriendo por el patio y a los músicos afinando sus instrumentos, pero su mirada regresaba una y otra vez hacia la puerta principal de la iglesia. Sentía que algo no estaba bien. Por primera vez en su vida deseó estar equivocado. Si aquella mujer estaba entrando en ese matrimonio por obligación, sabía que ninguna felicidad construida sobre el sufrimiento de otra persona podría durar para siempre. Cuando Isabela cruzó la entrada de la capilla, el silencio se apoderó del lugar. Todos se pusieron de pie para verla caminar hacia el altar. Era imposible no admirar su belleza, pero Alejandro no vio el vestido, ni las flores, ni la luz de las velas. Sus ojos fueron directamente hacia su rostro. Entonces descubrió algo que nadie más pareció notar. Una sola lágrima descendió lentamente por la mejilla de Isabela antes incluso de llegar al altar. No era una lágrima de emoción, era una lágrima de despedida. En ese instante Alejandro comprendió toda la verdad sin que nadie tuviera que decirle una sola palabra. La ceremonia transcurrió rápidamente. Isabela respondió a cada pregunta con la voz apenas audible y sin atreverse a levantar la mirada. Cuando llegó su turno, Alejandro pronunció el sí, observándola con serenidad, mientras hacía en silencio una promesa que nadie más escuchó. Jamás intentaría conquistar a aquella mujer utilizando el matrimonio como una obligación. Si algún día ella llegaba a amarlo, sería únicamente porque así lo decidiera su corazón. Y si ese día nunca llegaba, aprendería a convivir con ese dolor. Prefería compartir la vida con una mujer libre antes que retener un corazón que nunca le perteneciera. Aquella misma noche, ya instalados en la pequeña casa que don Ernesto les había entregado para comenzar su nueva vida, el silencio parecía llenar cada rincón del hogar iluminado únicamente por una vieja lámpara de aceite. Isabela permanecía de pie junto a la ventana, incapaz de mirar al hombre que ahora era su esposo. Esperaba escuchar exigencias, reproches o algún discurso sobre las obligaciones del matrimonio. Eso era lo que siempre había oído decir a las mujeres del valle. Se preparó para soportarlo con la misma resignación con la que había aceptado aquella boda. Pero Alejandro hizo exactamente lo contrario. Con absoluta calma, apartó una silla de la mesa y se sentó a una distancia prudente de ella. Permaneció unos segundos en silencio, antes de hablar con una serenidad que Isabela jamás olvidaría. Antes que nada, quiero que sepas que hoy vi tus lágrimas en la iglesia. También sé que no eran por mi culpa. No voy a preguntarte quién ocupa tu corazón, porque esa respuesta solo te pertenece a ti. Lo único que quiero hacer es una promesa. Nunca voy a exigir un sentimiento que tú no puedas darme. El amor no nace porque alguien lo ordene. Si algún día llegas a mirarme de una manera diferente, quiero que sea porque tú lo elegiste libremente. Y si ese día nunca llega, aún así te respetaré cada uno de los días de mi vida. Isabela levantó lentamente la mirada por primera vez desde que habían salido de la iglesia. Permaneció inmóvil durante varios segundos, incapaz de responder. Nunca había escuchado a un hombre hablar de esa manera. Toda su vida le habían enseñado que el matrimonio era un deber, nunca una elección.
Sin embargo, aquel desconocido acababa de renunciar voluntariamente al único derecho que todos aseguraban que un esposo tenía sobre su mujer. Sin darse cuenta, una pequeña grieta comenzó a abrirse en el muro que había construido alrededor de su corazón. Todavía no era amor, ni siquiera amistad, pero, por primera vez desde que todo había comenzado, dejó de sentir miedo de aquel hombre. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron bajo un extraño acuerdo que ninguno de los dos había pronunciado en voz alta. Alejandro salía antes de que apareciera el sol y regresaba cuando el cielo ya comenzaba a teñirse de naranja. Isabela mantenía la casa impecable, preparaba la comida y cumplía con cada una de sus responsabilidades con la misma disciplina con la que había sido educada. Compartían la misma mesa, el mismo techo y la misma vida, pero entre ellos todavía existía una distancia invisible que ninguno se atrevía a cruzar. Aún así, Alejandro jamás dejó de saludarla con una sonrisa al entrar por la puerta, ni de agradecerle cada plato servido como si fuera un regalo. Con el paso de las semanas, Isabela comenzó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Cada mañana encontraba el agua del pozo ya cargada antes de despertarse. Cuando llegaban las primeras lluvias, Alejandro revisaba silenciosamente el techo para asegurarse de que ninguna gotera alcanzara la habitación donde ella dormía. Si el camino hacia el pueblo se llenaba de barro, él caminaba siempre por el lado más difícil para que ella pudiera avanzar con los zapatos limpios. Nunca hacía comentarios sobre esos gestos ni esperaba que ella los notara. Simplemente los hacía porque, para él, cuidar de su esposa era tan natural como respirar. Una tarde, mientras preparaba el pan, Isabela escuchó unas voces alteradas cerca del establo. Al salir, encontró a un comerciante discutiendo con Alejandro por una deuda que, según afirmaba, llevaba meses sin ser pagada. El hombre elevó el tono de voz delante de varios vecinos e incluso llegó a insultarlo, convencido de que conseguiría intimidarlo. Isabela esperó que su marido respondiera con la misma agresividad. Sin embargo, Alejandro permaneció completamente sereno. Sacó una pequeña libreta donde anotaba cada gasto, mostró el recibo firmado por el propio comerciante y, en lugar de humillarlo delante de todos, simplemente sonrió y dijo que cualquiera podía cometer un error. El hombre, avergonzado, pidió disculpas antes de marcharse. Los vecinos comenzaron a comentar que muy pocos habrían reaccionado con tanta nobleza. Aquella escena no salió de la cabeza de Isabela durante toda la noche. Recordó las promesas apasionadas que alguna vez le había hecho Tomás y las comparó, sin querer, con el silencio firme de Alejandro. Uno hablaba de futuros extraordinarios, el otro construía cada día un presente lleno de pequeñas acciones que nadie veía. Era la primera vez que la comparación aparecía en su corazón, y eso la inquietó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pocos días después, Alejandro regresó de la feria con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo dejó sobre la mesa y continuó descargando las herramientas como si no tuviera importancia. Intrigada, Isabela abrió el paquete y encontró un par de guantes de cuero muy suaves. Los suyos estaban completamente desgastados por el trabajo en la huerta, aunque nunca se había quejado. Cuando le preguntó por qué los había comprado, Alejandro respondió con absoluta naturalidad. «Vi tus manos hace unos días. Pensé que quizá trabajarían menos si tuvieran un poco de ayuda». No añadió nada más, ni siquiera esperó una respuesta. Aquella sencillez desarmó a Isabela de una manera que ninguna declaración de amor habría conseguido. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente después de otra jornada agotadora, Isabela permaneció despierta observando el techo de madera. Por primera vez desde la boda dejó de pensar en el hombre que había prometido rescatarla y nunca apareció. En cambio, recordó cada gesto silencioso de aquel esposo al que jamás había pedido nada, y que, aún así, parecía vivir únicamente para hacerle la vida un poco más fácil. Cerró los ojos intentando apartar esos pensamientos, pero una pregunta comenzó a perseguirla sin descanso. ¿Y si había pasado tanto tiempo esperando al hombre equivocado que nunca se había detenido a mirar al que Dios había puesto frente a ella desde el principio? El invierno llegó más temprano aquel año. Las mañanas se cubrían de una fina neblina y los campos permanecían plateados hasta que el sol conseguía abrirse paso entre las montañas. Dentro de la casa, la rutina seguía siendo sencilla, pero algo había cambiado sin que ninguno de los dos lo confesara.
Isabela ya no esperaba a que Alejandro regresara para servirle la cena y marcharse enseguida a su habitación. Ahora permanecía sentada frente a él, mientras compartían la comida. Las conversaciones seguían siendo breves, pero ya no estaban hechas únicamente de silencios incómodos. A veces hablaban de la cosecha, de los animales o de los vecinos del valle. Otras veces bastaba una sonrisa para llenar el espacio que antes ocupaba la distancia. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la huerta por primera vez desde la boda, una lluvia inesperada comenzó a caer con fuerza. Ambos corrieron hacia el viejo granero buscando refugio. Empapados, comenzaron a reír por la torpeza con la que intentaban proteger las herramientas, mientras el viento cerraba de golpe las grandes puertas de madera. Isabela observó a Alejandro sacudiéndose el agua del cabello como un niño, y sin darse cuenta, soltó una carcajada sincera. Él levantó la mirada sorprendido. Era la primera vez que escuchaba aquella risa desde que se habían casado. Durante unos segundos ninguno habló. No hacía falta. Aquella pequeña felicidad compartida valía más que cualquier promesa. Aquella misma noche, mientras preparaban juntos la cena, Isabela hizo algo que Alejandro jamás habría esperado. Se acercó lentamente y colocó una taza de café caliente entre sus manos, antes de que él la pidiera. Era un gesto sencillo, casi insignificante para cualquiera que los viera desde fuera. Pero Alejandro entendió inmediatamente lo que significaba. Por primera vez, ella había pensado en él antes que en sí misma. Sonrió con gratitud, sin decir una palabra. Había aprendido que las cosas más importantes nunca debían apresurarse. Sin embargo, cuando parecía que la paz comenzaba a instalarse definitivamente en aquella casa, el pasado decidió llamar otra vez a la puerta. Una mañana, mientras Isabela compraba harina en el mercado del pueblo, escuchó una voz que creyó no volver a oír jamás. Al darse la vuelta encontró a Tomás frente a ella. Vestía ropas mucho más elegantes que años atrás y hablaba con la seguridad de quien había conseguido prosperar. Durante unos instantes, ambos permanecieron inmóviles, atrapados entre los recuerdos de una vida que nunca existió. Tomás fue el primero en romper el silencio. Le dijo que nunca había dejado de pensar en ella y que lamentaba profundamente haber permitido que aquel matrimonio ocurriera. Las palabras de Tomás removieron heridas que Isabela creía cerradas. Él le explicó que poco después de la boda había recibido una oportunidad de negocio que transformó completamente su situación económica. Aseguró que ahora tenía los recursos para ofrecerle la vida que siempre habían soñado y confesó que había regresado únicamente para recuperarla. Insistía en que todavía estaban a tiempo de escapar juntos y comenzar de nuevo lejos de todos. Mientras hablaba, Isabela sintió cómo los recuerdos de su juventud intentaban despertar dentro de ella. Pero, por más que lo intentaba, el rostro que aparecía una y otra vez en su corazón ya no era el de Tomás. Era el de Alejandro levantándose antes del amanecer para dejarle agua preparada, reparando el techo bajo la lluvia, sonriendo después de una jornada agotadora y respetándola cada día sin pedir nada a cambio. Al regresar a casa, encontró a Alejandro reparando la cerca que el viento había derribado la noche anterior. Él levantó la vista. Le sonrió con la misma calidez de siempre y continuó trabajando sin hacer preguntas al notar que ella estaba preocupada. Isabela permaneció observándolo desde la distancia durante largos segundos. Por primera vez comprendió con absoluta claridad que la decisión más importante de su vida ya no consistía en elegir entre dos hombres. La verdadera elección era decidir si seguiría viviendo aferrada al recuerdo de un amor que había huido cuando más lo necesitó, o si tendría el valor de abrir completamente su corazón al hombre que jamás había dejado de quedarse a su lado. Y esa respuesta tendría que llegar mucho antes de lo que imaginaba. Durante varios días, Isabela guardó para sí el encuentro con Tomás. Intentó convencerse de que bastaba con ignorar aquellas palabras para que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo de aquella conversación regresaba una y otra vez mientras amasaba el pan, alimentaba a las gallinas o regaba el pequeño huerto detrás de la casa. No era porque aún estuviera enamorada de él. Lo que realmente la inquietaba era descubrir que ya no sentía lo que había imaginado durante tantos años. El hombre que antes ocupaba todos sus pensamientos se había convertido apenas en un recuerdo distante, mientras otro rostro aparecía constantemente sin que ella pudiera evitarlo.
Alejandro comenzó a notar aquel cambio. Isabela hablaba menos, permanecía largos minutos mirando por la ventana, y algunas noches mal conseguía tocar la comida. Nunca preguntó qué ocurría. Respetar sus silencios también era una forma de amarla. Pero una tarde, cuando regresaba de entregar unas herramientas en el pueblo, vio por casualidad a Tomás alejándose de la plaza, después de haber conversado con Isabela. No escuchó una sola palabra. No hizo falta. Bastó aquella imagen para comprender que el pasado había regresado. Aquella noche Alejandro permaneció despierto mucho tiempo. Recordó la promesa que le había hecho el día de la boda. Jamás la obligaría a quedarse si su corazón pertenecía a otro. El simple pensamiento le desgarraba el alma, pero sabía que el verdadero amor no podía convertirse en una prisión. Al amanecer tomó la decisión más difícil de toda su vida. Guardó algunos documentos dentro de una carpeta de cuero y esperó a que Isabela terminara de preparar el desayuno. Cuando ella se sentó frente a él, Alejandro deslizó lentamente la carpeta sobre la mesa. Dentro estaban los papeles de la propiedad de la casa, los ahorros que había reunido durante años y una carta escrita con su propia letra. Isabela lo miró sin entender. Entonces él respiró profundamente antes de hablar con una serenidad que escondía un dolor inmenso. Le confesó que había visto a Tomás en el pueblo y que no necesitaba explicaciones. Si todavía existía una oportunidad para que ella fuera feliz junto al hombre que había amado primero, él no sería quien se interpusiera en su camino. Había preparado todo para que pudiera comenzar una nueva vida sin preocupaciones económicas. La casa sería suya. También los ahorros. Él volvería a empezar desde cero en cualquier otro lugar. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabela incluso antes de que Alejandro terminara de hablar. Nunca imaginó escuchar semejantes palabras. Mientras otro hombre habría reclamado derechos, orgullo o posesión, el suyo estaba dispuesto a renunciar a todo cuanto había construido para verla feliz, aunque esa felicidad significara perderla para siempre. En ese instante, comprendió algo que llevaba meses creciendo silenciosamente dentro de ella. No era Tomás quien había permanecido cuando llegaron las dificultades. No era Tomás quien había cuidado de ella cada día sin pedir nada a cambio. No era Tomás quien había amado incluso cuando no recibía amor de regreso. El verdadero hombre de su vida siempre había estado sentado frente a ella. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela se levantó lentamente de la mesa. Sin apartar la mirada de Alejandro, tomó la carpeta con ambas manos. Él creyó que aceptaría marcharse y bajó los ojos para ocultar las lágrimas que por fin escapaban de su rostro. Pero, en lugar de guardar aquellos documentos, Isabela los cerró con delicadeza y los dejó nuevamente sobre la mesa. Después dio un paso hacia él, luego otro. Cuando estuvo frente a su esposo, levantó las manos temblorosas para acariciar por primera vez su rostro. Sonrió entre lágrimas y, con la voz quebrada, pronunció las palabras que Alejandro había esperado en silencio durante tanto tiempo. El hombre del que me enamoré nunca fue el que prometió llevarme lejos. Fue el que decidió quedarse incluso cuando yo no sabía cómo amarlo. Antes de que él pudiera responder, Isabela apoyó suavemente la frente contra la suya, y por primera vez desde el día de la boda, fue ella quien lo abrazó con toda la fuerza de su corazón. Algún tiempo después, durante la gran feria anual del valle, el destino volvió a cruzar sus caminos con el pasado. Tomás observó a la pareja caminando de la mano entre los puestos del mercado. Por un instante creyó que Isabela correría hacia él, como tantas veces había imaginado, pero ella apenas le dedicó una mirada serena, llena de gratitud por todo lo que aquella historia le había enseñado. Sin detenerse, entrelazó aún más sus dedos con los de Alejandro y siguió caminando a su lado. No quedaba odio en su corazón, tampoco nostalgia, solo la certeza de que algunas pérdidas terminan convirtiéndose en el mayor regalo que la vida puede ofrecernos. Tomás comprendió entonces que había llegado demasiado tarde, no porque hubieran pasado los años, sino porque nunca supo amar con el valor, la paciencia y la entrega que exige el verdadero amor. Los años siguieron su curso, y la pequeña casa donde todo había comenzado fue llenándose de risas, celebraciones y nuevos recuerdos. Los vecinos solían decir que jamás habían conocido un matrimonio tan unido. Cada vez que surgía una dificultad en la comunidad, Alejandro e Isabela eran los primeros en tender la mano. Nunca olvidaron cómo había empezado su propia historia
y quizá por eso mantenían siempre las puertas de su hogar abiertas para quien necesitara un plato de comida, una palabra de aliento o simplemente un lugar donde sentirse escuchado. Sin proponérselo, terminaron convirtiéndose en el ejemplo de matrimonio que muchos jóvenes del valle soñaban con construir algún día. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer sentados en el viejo banco de madera frente a la casa, Isabela apoyó la cabeza sobre el hombro de Alejandro y sonrió al recordar el miedo que había sentido el día de su boda. Con la ternura que solo nace después de muchos años compartidos, confesó que durante mucho tiempo había creído que el amor era una emoción intensa, capaz de hacer latir el corazón con fuerza desde el primer instante. Alejandro tomó suavemente su mano entre las suyas y respondió que, para él, el verdadero amor siempre había sido una decisión que se renovaba cada mañana. Isabela levantó la mirada, sonrió con los ojos llenos de paz y respondió con una frase que resumía toda su vida. Ahora entiendo que el hombre correcto no siempre es el que llega primero a nuestro corazón, sino el que permanece cuando todos los demás se han marchado. Cuando las primeras estrellas comenzaron a iluminar el cielo sobre el valle, ambos permanecieron sentados contemplando el horizonte en silencio. Ya no necesitaban grandes promesas ni palabras extraordinarias. Todo aquello que alguna vez pareció imposible había nacido gracias a un hombre que decidió amar sin imponer, esperar sin exigir y proteger sin reclamar nada a cambio. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que nos deja esta historia, porque hay personas que intentan conquistarnos con promesas, con pasión o con sueños imposibles, pero quienes realmente transforman nuestra vida son aquellas que, incluso cuando tendrían todas las razones para marcharse, deciden quedarse. Porque el amor más fuerte nunca nace de la obligación, nace de la libertad de elegir cada día a la misma persona. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón en los comentarios. Me encantará saber desde qué ciudad nos acompañas y cuál fue el momento que más te emocionó. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que el verdadero amor no siempre llega de la manera que esperamos, pero cuando llega, tiene el poder de cambiar una vida para siempre.